Hola jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de matemáticas. El tema que vamos a abordar esta semana se llama aplicación de las ecuaciones de segundo grado. El objetivo de esta clase es resolver problemas aplicando las ecuaciones de segundo grado. Comencemos. Voy a aplicar el ejemplo 3.1. Hay dos números naturales consecutivos. La suma de los cuadrados de estos números es 41. ¿Cuáles son esos números? Bien, entonces en las clases anteriores hemos venido resolviendo ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas mediante diferentes métodos. Método de raíz cuadrada, método de factorización y método de fórmula cuadrática. Entonces vamos a tratar de resolver problemas utilizando cualquiera de esos métodos que les mencioné antes. Entonces vamos a plantear este problema. Como dice que hay dos números naturales consecutivos, significa que son números positivos. Y como son consecutivos, un ejemplo de números consecutivos sería el 5 con el 6. El 5, el consecutivo de él es el número 6. Entonces, la suma también de los cuadrados de estos números debe dar 41. Entonces, vamos a representar entonces el primer número con la letra X, porque como no conocemos los números, vamos a asignarle la variable X. Y su consecutivo sería x más 1. Del ejemplo que les mencioné, sale esta situación o esta expresión, porque si fuera el 5, el consecutivo de 5 sería 5 más 1, 6. Entonces el consecutivo de x es x más 1. Entonces vamos a tener lo siguiente: como dice que el cuadrado de los números, la suma de los cuadrados de números debe dar 41. Entonces vamos a elevar el cuadrado. El primer número sería x al cuadrado más el segundo número es x más 1 elevado al cuadrado, y esa suma debe dar igual a 41. Entonces primero vamos a desarrollar este paréntesis, está elevado al cuadrado, aplicando esta fórmula. Tenemos acá que x más a elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces x por a o ax más el segundo al cuadrado, que sería a al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar acá en lugar de a por el número 1, que es el que tenemos acá. Entonces vamos a tener el primero al cuadrado, sería x al cuadrado más multiplicar 2 veces x por 1 me da x, entonces solo me queda 2x más 1 al cuadrado, que sería 1 por 1, 1. Entonces esta expresión que está acá voy a sustituirla por esta que está acá. Entonces en este caso, en lugar de estos paréntesis, voy a reemplazar por esta que tengo acá. Eliminando paréntesis, vamos a tener, copio lo primero, que es x al cuadrado más x al cuadrado más 2x más 1 igual a 41. Bien, como podemos observar acá, tenemos x al cuadrado más x al cuadrado, son términos semejantes, es decir, tienen la misma variable y tienen el mismo exponente, se puede simplificar. En este caso están sumando, quedaría 2x, ¿verdad? 2x al cuadrado más 2x. Como este 41 está al lado derecho, y recuerden que para resolver una ecuación cuadrática debe estar igualada a 0, entonces este 41 lo paso acá negativo. Y como está sumando con el 1, negativo 41 más 1, signos distintos se restan. A 41 le quito 1, me queda 40. Y como el 41 a haberlo pasado acá me quedó negativo, se conserva el signo del mayor. 41 es mayor que 1, entonces queda negativo 40 igual a 0. Al lado derecho me quedó 0 porque como el 41 lo pasé al lado izquierdo. Entonces ya tengo acá al lado izquierdo la siguiente expresión: 2x a la 2 más 2x menos 40 igual a 0. Como puedo observar que cada uno de estos términos son divisibles por 2, porque el 2 se divide a sí mismo y el 40 también se puede dividir por 2. Entonces procedemos a hacer esa división. Dividimos todo entre 2 para tratar de simplificar la expresión. 2 entre 2 me queda 1, el 1 no se coloca en matemáticas, solo copio la variable x al cuadrado, más 2 entre 2 me queda 1, el 1 no se coloca, colocamos la x, menos 40 entre 2 me da 20, copio el signo igual y 0 entre 2 me da 0. Entonces ya aquí ya tengo más simplificada esta expresión que estaba arriba. Entonces vamos a observar que esta es una ecuación de segundo grado y está igualada a 0, entonces vamos a tratar de resolverla por factorización. Entonces recuerden que para factorizar esta ecuación, primero abrimos dos paréntesis. En cada paréntesis colocamos una x al inicio
El primer signo más se copia del primer signo que tiene la ecuación, lo bajamos, y en el segundo paréntesis el signo que va a ir es la multiplicación de los dos signos de la ecuación de segundo grado. Entonces más lo multiplico por menos, me queda menos. Ahora, ¿de dónde sale el 5 y el 4? Recuerden que debemos buscar dos números que multiplicados me den el término que no tiene variable. En este caso 20. Dos números que multiplicados me den 20 es 5 por 4 me da 20. Y como uno es positivo y el otro es negativo, me queda negativo 20. Ahora, esos mismos números sumados deben darme 1 acá, o el número que acompaña la variable x. Entonces 5 le resto 4, porque son signos diferentes, me da 1. Entonces ya hemos comprobado que la factorización de esta ecuación cuadrática queda así. X más 5 multiplicado por x menos 4 igual a 0. Ahora, como estos paréntesis se están multiplicando y nos da igual a 0, significa que uno de los paréntesis debe dar igual a 0. Entonces igualamos a 0 cada paréntesis. Tenemos x más 5 igual a 0 o x menos 4 igual a 0. Ahora, como este está positivo 5 y mi objetivo es encontrar el valor de x, entonces paso al otro lado a restar 0 menos 5, me queda menos 5. Entonces el primer valor de x me queda igual a negativo 5. Ahora el segundo valor de x me va a quedar, este negativo 4 está al lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho. Y como está negativo pasa a positivo, 0 más 4 me queda 4. Entonces el otro valor para x me queda x igual a 4. Ahora, como x debe ser un número natural, la solución x igual a negativo 5, que es la que nos dio anteriormente, no es adecuada. Es decir, no es solución al problema, ya que negativo 5 no es un número natural. Entonces el primer valor que obtuvimos para x lo vamos a descartar. Ahora la solución x igual a 4 sí es un número natural. Entonces por lo tanto es el primer número que vamos a tomar en cuenta. Entonces si x es el primer número, el consecutivo de él sería x más 1. Entonces como ya tengo el valor de x, sería reemplazar aquí x, que me va a dar 4, más 1 me da 5. Entonces los números que cumplen con la situación del problema son 4 y 5. Podemos verificarlo, que los números 4 y 5 son solución del problema. ¿Por qué? Porque recuerden que el problema decía que el cuadrado, ¿verdad?, la suma de los cuadrados de esos números consecutivos debe dar igual a 41. Entonces si yo elevo al cuadrado el 4, recuerden que el exponente 2 me indica cuántas veces puede multiplicar la base, que es 4. Entonces multiplico 2 veces la base. 4 por 4 me da 16. Más, igual acá, 5 por 5 me da 25. Y 16 más 25 me da 41. Y esa es la solución del problema. Los números adecuados son 4 y 5, porque 4 y 5 son consecutivos. Y además la suma de los cuadrados de ellos da 41. Cumple con la condición del problema. Bien, vamos a resolver otro ejercicio adicional. Dice que si la suma de dos números es 14 y su producto es 45, ¿cuáles son esos dos números? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, el primer paso es crear una expresión para cada uno de los números. Como los números no sabemos, no los conocemos, entonces si se representa un número como x, el otro número es 14 menos x. Aquí hay que tener claro que como la suma de ellos da 14, entonces si yo ya tengo un número, entonces el otro número lo voy a obtener restándole a 14 el primer número. Entonces ya tengo una expresión por el primer número, que es x, y tengo la otra expresión para el segundo número, que es 14 menos x. Y me dice que el producto de ellos es 45, entonces voy a multiplicar el primer número, que es x, por el segundo número, que es 14 menos x, y eso me tiene que dar igual a 45, porque esas son las condiciones del problema. Aquí voy a simplificar. X por 14 me queda 14x. Recuerden que el número va antes que la variable. Copio el signo menos. X por x me queda x elevado al cuadrado. Recuerden que aquí x tiene exponente 1. Entonces se copia la x y se suman los exponentes 2. Copio igual a 45. Ahora aquí voy a igualar a 0. Todo lo que está al lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho. Entonces la x estaba negativa, entonces queda positiva y ordenado. X al cuadrado. Este 14x estaba positivo, queda negativo 14x. El 45 estaba positivo, él no se movió de su lado derecho, queda más 45.
Y al lado izquierdo, como todo lo pasé al lado derecho, me queda 0. Y aquí podemos observar que tenemos una ecuación cuadrática. Entonces vamos a ver si podemos resolver esa ecuación cuadrática usando el método de factorización. Entonces vemos que sí se puede factorizar. Entonces copiamos entonces dos paréntesis, ¿verdad? En el primer paréntesis una x, en el segundo paréntesis otra x. El primer signo menos se copia. Y en el segundo paréntesis el signo que va a ir es la multiplicación de estos dos signos. Menos por más me da menos. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den el último número. En este caso el término que no tiene variable, que es 45. Entonces 9 por 5 me da 45. Ahora esos dos números, recuerden que como son negativos, menos por menos me va a dar más. Están multiplicando. Ahora suma de esos números me tienen que dar negativo 14. Entonces, si yo sumo negativo 9 más negativo 5, como ambos tienen signo negativo, se conserva el signo negativo. Y sumo 9 más 5 me da 14. Entonces cumple con la condición de factorización. Bien, como ya tenemos entonces hecha la factorización y eso está multiplicando y el resultado me da igual a 0, entonces voy a igualar cada paréntesis a 0. X menos 9 igual a 0 o x menos 5 igual a 0. De aquí voy a despejar, x está al lado izquierdo, ahí queda, negativo 9 pasa a sumar con el 0. 0 más 9 me da que x es igual a 9. Ese sería el primer valor para x. El otro valor me queda que x menos 5 igual a 0, el 5 está negativo, entonces al otro lado pasa a sumar con el 0, me queda que x es igual a 5. Entonces ya he obtenido dos valores para x. Entonces el primer número, como es un número positivo, lo voy a tomar en cuenta 9. Y el segundo número es 14 menos 9. Si yo a 14 le resto 9, me queda 5. En este caso, los valores me dieron exactos, 9 y 5. Y cumple con la condición. Si yo tomo el primer número, en este caso es 9, entonces a 14 le resto 9 porque el segundo número es 14 menos el primer número. Entonces 14 menos 9 me da 5. Entonces la respuesta es que los números son 9 y 5. Podemos observar que 9 por 5 me da 45, cumple con la segunda condición. Y si yo sumo 9 más 5 me da 14, cumple con la primera condición. Entonces ya hemos encontrado los números adecuados para este problema. Bien, de tarea ustedes me van a resolver el ejercicio 3.1. Van a leer estos problemas y van a plantear, el primer paso es plantear la ecuación cuadrática con los datos o con la información y las condiciones que me da el problema. Y luego proceder a resolver la ecuación cuadrática mediante uno de los métodos. En este caso pueden usar el método de factorización. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.